Hermanos, vamos a leer entonces el Salmo 55 del versículo 12 al 15 solamente. ¿Sí lo tienen ahí ya? Amén. Dice: Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Amén, hermanos. Hermanos, la prédica de hoy tiene por título Criticado por los de adentro. Y hoy vuelve a ser una de esas prédicas en las que no me interesa cómo explicar el texto griego, ni el hebreo, ni ver mucho, ¿saben? Como si fuera aquí una clase de seminario. No interesa mucho eso hoy, sino que hoy vamos a hablar nuevamente simplemente con el corazón. Y como vuestro pastor de esta iglesia, hablo con el corazón en las manos también nuevamente, porque es un tema, hermanos, que es muy preocupante en las iglesias. Es cierto que parece que da miedo. Es un tema que da mucho miedo hablar, porque parece ser que cuando criticamos nuestra propia iglesia, es como que ya estamos diciendo que hay que irse, esta iglesia ya no sirve, hay que buscar una nueva iglesia. Pero rara vez se nos ocurre bueno, ¿y por qué no intentamos cambiar las cosas aquí dentro? ¿Por qué no intentamos solucionar? ¿Por qué, como hemos cantado, que aquí es un lugar donde sanamos heridas, ¿verdad? ¿Por qué no intentamos sanarlas aquí y ya nos tenemos que dar media vuelta, girar la espalda al hermano que nos hizo daño y nos vamos con otros? Porque claro, los otros son siempre mejores. Siempre hay alguien mejor ahí fuera que los que están aquí adentro. Hay siempre un mejor hermano, hay siempre alguien que te ayude más, hay siempre un pastor que te da muchos más besitos y abrazos. Es verdad, ahí fuera hay un montón que son mejores que cualquiera aquí dentro. Es cierto. Pero estaría bien que por una vez, hermanos, pudiéramos sanar las heridas aquí dentro. Pudiéramos hablar claramente de algunas cositas, ¿verdad? Y empezar a sanarlas aquí. Hermanos, y aquí las heridas que nos habla el rey David, porque si no lo habían visto, este es un salmo del rey David, es una herida que simplemente no se va a sanar con el tiempo, sino que el rey David necesitaba escuchar la verdad. No es que el rey David hubiera hecho nada malo, pero realmente sufrió una traición. Y, ¿saben? El problema de esta traición, bueno, es que de eso va una traición, es que nunca es de nadie de fuera. Nunca es por un enemigo, porque el rey David dice, si fuera de un enemigo, pues me sería muy fácil, simplemente me ocultaba de él, lo desprecio, lo mato, lo desgarro, lo desvivo, lo hago de todo, ¿verdad? Me escondo de él, lo que tú quieras, pero no pasa nada. El enemigo ya te declara una guerra. O sea, ¿saben que incluso para iniciar una guerra formal a día de hoy, tú tienes que enviar una carta al país donde vas a atacar diciendo, hola, buenas tardes, te voy a atacar? El enemigo tiene que anunciar la batalla. Ahora el problema, y esto es lo que vemos en este salmo, es que no fue un enemigo quien atacó. La lucha no venía de fuera, vino justamente de un amigo, de alguien con quien David compartía mesa, compartía todo, compartía su vida. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos pasa eso a nosotros? ¿Qué hacemos cuando a nosotros lo que nos pasa no es que los de afuera nos critican? Porque, hermanos, los de afuera nos van a criticar por cualquier cosa. Si levantas las manos, porque levantas las manos. Si no las levantas, porque no las levantas. Si crees en esto, porque crees en esto. Si crees en lo otro, porque crees en lo otro. Hermanos, los de afuera siempre nos van a criticar. Hermanos, hasta nos van a preguntar, pero ¿cuál es la necesidad de venir cada domingo a la iglesia? ¿Cuál es la necesidad de venir con una Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Cuál es la necesidad de estar ahí tanto con tu Cristo, ¿verdad? Los de afuera, hermanos, siempre nos van a criticar, siempre. El problema es cuando es los de adentro que nos critican. Y esto no solamente ha sido para dentro de una propia iglesia, pero es que entre iglesias, hermanos, muchas veces lo que hacemos es una batalla a ver quién consigue más miembros. Y en vez de estar preocupados de evangelizar a los perdidos, como esos son más difíciles de que vengan a la iglesia porque es necesario más trabajo, porque no creen y hace falta que crean, ¿verdad? Y para que crean hace falta que tú vayas y trabajes en ellos.
Entonces ahora nos hemos dedicado a, bueno, pues yo voy a la otra iglesia, robo un creyente de ahí y tengo uno más para mí. Mucho más fácil. Ya sabe lo que es Cristo, sabe del Evangelio, sabe cuáles son sus obligaciones. No tengo tanto trabajo, así que voy y le robo uno. Y eso sería un ataque de un amigo. Pero es que es incluso dentro de la iglesia donde tú ves eso, hermano. Donde tú pensabas que tenías a alguien que te estaba realmente ayudando en lo que quieras, hermano. No sé, por ejemplo, si alguno se dedica a la escuelita dominical, ¿tú crees que la hermana o el hermano que está contigo va a trabajar para que todo vaya bien, verdad? Va a trabajar para estar como conectados uno con el otro e intentar de alguna manera que eso vaya bien, fluya bien, que la doctrina sea enseñada, que los niños crezcan. Y si esa persona lo único que está haciendo es demostrar que es mejor que tú. Y si esa persona lo único que quiere es mostrar a los demás que él sirve más o ella sirve más y que tú simplemente no estás para ello. ¿No te esperarías esto, verdad, de un hermano? Bueno, pero esto pasa en las iglesias. Esto pasa. Porque Pablo dijo, no todo Israel es Israel. Hermanos, no todo el mundo que está en la iglesia es iglesia, ¿sabías de eso? Tristemente, y a veces como que parece que no se puede decir esto, porque claro, vamos a ofender a la gente. Ya, pues que después pasa lo que pasa. Después vemos cómo se van. Después descubrimos que hacemos cosas aquí dentro que ni siquiera sabíamos. Porque es verdad, salieron algunos de entre nosotros que si tú hoy los escuchas hablar, aquí parece que, no sé, somos medio demonios o algo así. Por las cosas que dicen que hacemos, hermano. Pues no era tan así. Y es un fuego amigo. Es de alguien, bueno, se fue de la iglesia, pero no dejó de ser cristiano, ¿eh? Tú esperas y crees que esa persona tenga lo que tenga, vaya donde vaya, a lo mejor puede guardar ese amor de Cristo que tanto se nos habla en la Biblia, y no hace falta como estar tirándonos siempre piedras unos encima de los otros, ¿sabes? Y esto es justamente lo que le pasa al rey David. Así que vamos al primer punto de hoy. Y es, la herida más profunda es cuando el golpe viene de adentro. Hermanos, David era un rey, ¿sí? Un gran rey. Era el gran rey de Israel en ese momento. Pero es que David en este preciso momento se está sintiendo traicionado por uno que él tenía como por su amigo, Ahitofel, su consejero. Era básicamente a quien David pedía consejos, a quien David confiaba su arma, a quien David decía, si yo hoy me tengo que ir, lo que sea, a una batalla, Ahitofel o viene a mi lado o cuida de mi casa. Así de confianza tengo en él. Yo sé que a Ahitofel le puedo dejar mis hijos, que lo va a cuidar como yo los cuidaría o mejor. Sé que a mi esposa, si yo no estoy, Ahitofel le va a suplir en todo y no me va a deshonrar a mí en nada. Sé que Ahitofel es mi mejor amigo, es un amigo de verdad. Es más, vamos juntos al templo del Señor, vamos de la manita cantando alabanzas y danzando por el camino. Alabando al Señor. Y justamente fue este amigo, este gran amigo, que lo traicionó, que lo entregó a Absalón, su hijo. Hermanos, nada duele tanto como la traición de un rostro que tú conoces bien. Porque es verdad, hermanos, si alguien que tú no conoces te traiciona, bueno, pues uno más, ya ves tú, ¿qué más da? Total, no sé ni quién es, no lo voy a volver a ver. Sí, lo vi por ahí de camino, 5 minutitos, me traicionó, va, está bien. Pero si es alguien con quien compartiste gran parte de tu vida, y si es alguien que en los últimos 3, 4, 5 años estuviste cada día, cada domingo, hermano, en la iglesia. Y si esta traición te viene con aquel que doblaba sus rodillas para orar contigo. Y si esta traición viene de aquel con quien pasaste horas y horas y noches llorando por cualquier tema, que le confiaste tus mayores secretos, a quien le confiaste tu vida incluso. ¿Y si esta traición viene de alguien así? Claro, pero esto en la iglesia no pasa, ¿verdad? Porque todos somos buenos cristianos. Y no es así. En la iglesia entra de todo. Este es tipo un supermercado, hermano. Aquí no vendemos nada, pero aquí entra de todo. De verdad. Tú nunca sabes quién va a entrar por esa puerta, hermano. Nunca sabes cómo vienen.
Y David expresa un dolor que realmente todo creyente lo ha sentido. Andábamos juntos en la casa de Dios. ¿Has visto el lugar donde nosotros hemos cantado que sanamos heridas, donde cae la gloria de Dios está sobre nosotros, donde sentimos la presencia del Señor? Y al comienzo del culto hemos dicho, este es el lugar de la comunión del pueblo de Dios. Bien, este fue el lugar donde fue traicionado el rey David, en el lugar de adoración. En medio del pueblo de Dios fue donde David fue traicionado, hermano. No tienes que esperar a salir por esas 4 puertas. No tienes que esperar a que, no, sabes, es que me metí en un negocio con un hermano y el hermano me traicionó. No, quedé con el hermano de ir a comer a tal sitio y el sinvergüenza se fue sin pagar y me dejó a mí todo. O me dejó el coche sin gasolina. No estamos hablando de eso. Te estamos hablando que aquí, delante de todo el mundo, decía una cosa y luego fue otra. Estamos hablando que esto pasa en las iglesias, hermano. Y es verdad que no hay una iglesia perfecta. Pero hermanos, donde quiera que hay personas, hay corazones que todavía están ahí medio corruptos. Es verdad. Todos nosotros, aunque fuimos redimidos por la sangre de Cristo y somos salvos y nuestros pecados son perdonados y tenemos entrada al cielo por la gracia y misericordia de Dios, es cierto, todavía todos nosotros guardamos ese remanente de pecado dentro de nosotros, que no se sabe por qué está ahí, no tendría que estar de hecho, porque donde mora el Espíritu Santo en teoría no debería haber mancha alguna de pecado, porque los dos no pueden coexistir. Pero de alguna manera, que no se sabe explicar muy bien, todavía tenemos ese pequeño rinconcito donde guardamos al pecado de estimación, como si fuera nuestra mascota. Y es así. Y cuanto antes dejemos de ser estos cristianos que son como, oh sí, yo es que ya no peco, soy siempre santo, soy más santo que, yo qué sé, que Pablo y Pedro y todos juntos. Hermano, cuanto antes nos bajemos de esta nube y empecemos a vivir de verdad, ser cristianos en el día a día, sin películas, sin nada, sin Netflix de por medio, simplemente cristianos. Nos daremos cuenta que tan buenos no somos y hay mucho que mejorar. Hay mucho que trabajar para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Hay mucho todavía que labrar en nosotros, que trabajar en nosotros, que obrar en nosotros. Todos somos un diamante en bruto, ¿es verdad? Y todavía hay que darnos muchos martillazos para que pulirnos del todo. Todavía es necesario. Y a veces, la manera que el Señor tiene para hacer esto es con una traición, no de Dios, sino que el Señor permite una traición en medio de nosotros para que nosotros seamos conformados a su imagen. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ahí el Señor te está mostrando de quién dependías realmente. ¿De quién dependes? ¿Del pastor? ¿Vienes a la iglesia porque el pastor es bueno? ¿Vienes a la iglesia porque los hermanos te ayudan mucho fuera? Hay un día, hermano, en que no te vamos a ayudar. O porque no podemos, o porque se nos ha pasado, o porque somos, yo qué sé, hermanos, somos humanos, y no nos hemos acordado, nos ha faltado, yo qué sé, todos tenemos un mal día. Hay un día, hermano, que te lo aseguro, no te vamos a dar la respuesta que esperabas. Hay un día que tú me vas a llamar como pastor y no te voy a coger el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque trabajo, duermo y también me canso. Y no estoy las 24 horas. Y un día que tú más me necesites, te voy a fallar. Te lo aseguro. Voy a intentar por todos los medios que no sea así. Pero yo sé que va a llegar ese día. A mí me llegó con otros pastores. Yo sería necio de no pensar eso. Pero ese día, cuando llegue, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿De quién dependías entonces realmente? Como el hermano ya no me ayudó, pues me voy. Busco otra iglesia. Total, hay unas cuantas aquí en Andorra. Acaban de abrir otra en Encamp, por si alguien está interesado. Y tengo entendido que quieren abrir alguna más. Iglesias no faltan, hermanos. Lo que sí falta es un poquito de compromiso. Como hablábamos aquí al principio. Hay veces, hermanos, que hay que aguantar, que hay que soportar. Hay que ser trabajados en medio de esto, por ejemplo, en medio de la traición.
Porque David simplemente dijo, bueno, es lo que hay. Es el plan de Dios. Yo no puedo ir en contra del plan de Dios. No puedo ir en contra de los planes del Señor. Él sabrá mejor que yo qué es lo que me conviene. Pero realmente, hermanos, cuando la iglesia se hiere a sí misma, y esto os aseguro que pasa, es tiempo de que la iglesia vuelva a Cristo y no dependa tanto de alianzas de hombres, de grupos aquí dentro de la iglesia. Una iglesia con grupitos, hermano, te aseguro, es lo peor que puede haber en el cuerpo de Cristo. Hermano, una persona cuando entra por esa puerta, si nos ve aquí en grupitos de 3 o 4 personas, si fuera yo, no vendría más. Porque ya estuve en una así y no me gustó. Porque se llama a unos para comer mientras los otros salen por la puerta. Se llama a unos para ir de comunión mientras los otros se quedan en casa. Se llama a unos para una cosa y a los otros se les deja de lado. Hermano, eso es una iglesia con grupitos. No es cuerpo de Cristo eso. No lo es. Si somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo para todo, caramba, para todo. Para lo malo y para lo bueno. Porque en la Biblia se nos dice, llora con el que llora y ríe con el que se ríe. Amén. Y ahí no dice, no, solamente con tu grupito, con tus 3 elegidos. No. Hermano, uno de los requisitos para estar aquí, al menos en esta iglesia, a mí no me importan las demás, pero al menos en esta, es que seamos un solo cuerpo. No más divisiones, no más chismecitos, no más grupitos, no más caras falsas, no más. Somos cristianos, caramba, no somos del mundo. En el mundo hay eso, en tu trabajo hay eso, en tu trabajo la que te extiende la mano hoy, solo lo hace para mañana sacarte por la puerta porque quiere ser jefa, ¿sabes? En el trabajo funciona así, en el trabajo nadie te va a dar nada, aquí esto no es una empresa, aquí nadie viene a hacer dinero, aquí venimos a una sola cosa, a adorar al Cordero hasta que Él vuelva, punto, nada más. Adorar a aquel que nos salvó en la cruz, que dio su sangre para la redención de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados. No nos importa nada más. Así que aquí venimos para eso, hermanos. Y el enemigo realmente más sutil que nosotros tenemos no está ahí fuera. Realmente está dentro de nosotros y se llama ego y el orgullo. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el ego que destruye la lealtad. Hermano, mira conmigo el versículo 21 de este mismo salmo, del Salmo 55. Y David aquí va a describir a su traidor con mucha precisión. Pero fíjense las palabras que David usa. Está hablando aquí de Ahitofel, el que lo traiciona, y dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Hermano, te está hablando de alguien que de frente, aquí delante de todo el mundo, te dice: eres un amor, te amo en el amor del Señor, paz sea sobre tu casa, sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Amado hermano, daría mi vida por ti. Y por la espalda te la clavo. Pero eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Ya, pues la Biblia debe ser un cuento, porque mira, parece ser que pasó en medio del pueblo de Dios. Parece ser que eso fue lo que pasó con David. Su íntimo amigo, su mejor amigo, hermano, el más allegado, el de más confianza, su consejero, su fiel amigo, compañero de todo, y ese fue el que lo traicionó. Y realmente eran amigos, hermanos. Si tú lees el Antiguo Testamento, hermano, estos dos eran amigos de verdad, no estaban fingiendo, eran de verdad amigos, y aún así se dio una traición en medio de ellos. Aún así Ahitofel traicionó, porque esta es la naturaleza del ego religioso, sobre todo. En la iglesia todo muy bonito, aquí dentro todo muy bonito, pero en verdad lo que se esconde es esa ansia de poder, que era lo que Ahitofel quería. Querer ser él quien estuviera en el trono, querer ser él el que manda, querer ser él el que dirige todo.
querer él el poder. No puede soportar que alguien más tenga el poder. Hermano, te doy una advertencia. De verdad me gustaría que la tomaras. El ego te va a matar. El ego te lo va a destruir todo. El ego te va a acabar por sacar todo, hermano. Vas a acabar solo si tienes ego. Solo. ¿Sabes por qué? Porque se te va a dar una oportunidad y vas a fallar por el maldito ego, por tu maldito orgullo. Vas a querer ser tú el que recibe aplausos, hermano. Y nadie está aquí para recibir aplausos. Pero tú crees que sí. No estoy hablando para nadie, ¿sí? Pero tú crees que sí. Tú quieres esos aplausos. Tú quieres subir al púlpito. Hermanos, yo vengo de una iglesia donde había como un pensamiento en el aire de los que no suben al púlpito no sirven a Dios. Y no es así. Los que están sentados ahí sirven igualmente a Dios. Al que está aquí arriba no tiene nada que ver. En la iglesia servimos todos de diferente manera. Sí, por supuesto que sí. Igual que en el trabajo aquí. Pero simplemente somos cuerpo de Cristo. Pero hermano, al orgulloso, al que tiene el ego inflado, no soporta que la atención no sea para él. Y esto te destruye. Te lo va a quitar todo. Porque te daremos la segunda oportunidad. Porque claro, te has arrepentido. ¿Y cuántas veces perdonaré a mi hermano, Señor? Las que hagan falta. 70 veces 7 te digo. Y te vamos a perdonar. ¿Y qué va a pasar? Que volverás a meter el maldito ego donde no deberías meterlo. Y se te va a reprender otra vez, y tendrás que quitar disciplina otra vez, tendrás que bajarte del púlpito otra vez, tendrás que dejar de venir a la iglesia otra vez 2 meses, luego volverás llorando, te sentarás, pedirás perdón, de aquí medio año te daremos una oportunidad, y si no cambiaste el ego que hay en ti, ¿sabes qué va a volver a pasar? Otra vez lo mismo. Solo que ahora no serán 2 meses los que vas a estar fuera, va a ser 1 año. Porque no soportas que nadie te corrija. Porque tú no quieres corrección, tú simplemente quieres estar ahí. Sé que era mi amigo y que es un obstáculo en mi camino, pues lo he hecho, punto final. Así pensaba Aitofel. Y hay muchos en la iglesia que piensan igual. Después de ese año volverás, llorarás más, mostrarás más arrepentimiento, en teoría. Ahí vas a empezar a venir a los cultos de oración, a los estudios, no vas a faltar, vas a estar 1 año que te vamos a observar, te vamos a meter otra vez, y si no cambiaste, si no mataste el maldito ego, otra vez lo mismo. Y el ego tiene un problema adicional. Es que el ego siempre dice que los malos son los otros. El ego nunca te permite ver que el que tiene que cambiar eres tú. Siempre el ego te va a decir, es que son esos hermanos los que están mal. Son ellos los que no entienden tu visión de la iglesia. Son ellos los que no saben lo mejor para la iglesia. Tú eres muy valioso, pero es que no te dan tu valor. No, eres un maldito egoísta, que tienes el ego inflado, que eres un malcriado, un mal educado. Eso eres, no eres un hombre honrado, no eres una mujer honrada. Eso es lo que eres. Y por eso es que se te sube el ego, porque eres un maldito orgulloso. ¿Verdad que duele estas palabras? A lo mejor decirlas ahora antes que el problema venga, hermanos. Pero es así, en la iglesia hay gente así, que le importa el poder. Hermanos, hay muchos pastores que en verdad no pudieron ser lo que querían, que eran grandes empresarios, hay uno que quería ser presidente, no pudo, ¿y qué hacen? Pues me monto en mi iglesia. Mira, recibo dinero. Aquí no recibimos nada de nadie, pero por si las dudas, pero mira, me monto en mi iglesia, recibo mi dinero, la gente me sigue, salgo en YouTube, salgo por ahí, soy conocido, vendo libros, me compro mi coche, mi casa, vivo como quiero, ya está. Engañé a unos cuantos miles, obstáculos en mi camino. Ego inflado, maldito orgulloso. Con la casa del Señor no se juega, con el pueblo de Dios no se juega, hermano. Que el Señor tenga misericordia de estos cuando llegue ese día, hermano.
porque realmente van a necesitarla. Así que, hermanos, quiero que sepan que toda la división en la iglesia nace cuando alguien deja de mirar a Cristo y empieza a mirarse a sí mismo. Porque, hermanos, te voy a decir una cosa. Nunca vas a estar al 100% de acuerdo con una iglesia. Nunca. Aquí no todos creemos lo mismo y todos lo sabemos. No todos creemos lo mismo de cosas secundarias, ¿sí? Se da por entendido que la base es la misma para todos. Amén. Pero luego, hermanos, hay cositas que no creemos iguales. Pero ahí está. ¿Qué decides hacer? ¿Quieres ser tú el que manda? ¿Quieres ponerte tú por encima de los demás? Porque, mira, te diré una cosa, pero en mis cortos años de cristiano he visto a muchos que quisieron usurpar un púlpito, que quisieron ser llamados pastores sin que Dios les llame pastores. Los he visto. ¿Sabes qué pasa con esos? Que el pastorado no es un título que se le otorgue el hombre, es un título que es más bien un oficio que te lo da el Señor. Ten cuidado con eso, hermanos. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque la condenación será mayor. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. No es que los maestros vayan a ser condenados, sino que a los falsos maestros se les va a exigir más porque en teoría sabían y han hecho lo malo. Hermanos, sé que hay una gran parte de la iglesia en sí, no esta, digo, en general, que tiene mucho esto de el pastor es ungido y no puedes tocarlo. Bueno, aquí no creemos tal cosa. Pero realmente, hermano, asegúrate de una cosa. Cuando tú quieras ir en contra de tu pastor, asegúrate que vas en contra de él, porque lo que está haciendo no está en la Biblia. Porque si tú simplemente quieres ir contra tu pastor o tus pastores, porque no te gusta su manera, tú crees que tú eres mejor y que lo harías mejor, hermano, ten cuidado. No estás luchando contra el pastor, estás luchando contra Dios. Y no es que el pastor sea Dios, hermano, pero es que donde un pastor está puesto por Dios y está haciendo las cosas como Dios manda, si tiene la iglesia, ¿verdad?, de su parte, porque Dios lo manda así, estás luchando contra Dios, hermano. Solo que no te das cuenta porque tu maldito ego no te lo deja ver. Y es triste llegar a este punto. Es triste cuando vemos a hermanos que caen en esto. Por eso es que la mejor medicina no es la curativa, es la preventiva. Es aquella que previene las enfermedades. No es la que espera que tengas una enfermedad y te tomas un paracetamol y se te cura. No. Come vitaminas antes para no enfermarte. Eso es lo mejor. Entonces, para evitar que nos venga algo así, pues mejor hablamos de esto ahora. Y nos vamos, hermanos, al último punto de hoy, que es Cristo, el traicionado que no traiciona. Hermanos, David lloró sobre la traición de un amigo, y lloró bastante. Y nosotros sabemos que Jesús también fue traicionado por Judas. Y lo curioso cuando tú lees esa traición, hermano, es que Judas llega delante del Señor Jesús con toda la tropa detrás para prender a Cristo, ¿verdad? Para crucificarle, para matarle, porque a eso venían. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le da un beso a Judas y le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. ¿Te das cuenta? Jesús abrazó esa traición. O sea, no es que él no supiera que eso iba a pasar, claro que lo sabía. Además, él mismo dice, Judas está puesto para esto, para ser el traidor. Y hay de aquel que va a hacer esto. Mejor le fuera no haber nacido, dice la Biblia. Pero Jesús sabía perfectamente que sí. Pero Jesús también sabía que esa traición hacía parte del plan redentor de Dios para la humanidad, para su pueblo. Por eso es que Jesús abraza esa traición, hermano. Cristo no solo sufrió la traición, sino que a través de ella nos ha redimido. Ha abrazado esta traición, hermano. Él ha transformado ese beso falso de Judas a él, obviamente, en ese camino de salvación, en el inicio de nuestra salvación fue lo que él
transformó. Así que lo que para el ego fue una victoria, porque sí, Judas creía que, mira, me hice con 30 piezas de plata, voy a ser bien visto por los sacerdotes de entonces, ahora voy a ser rico, voy a tener terrenos. Lo que para el ego fue una victoria, hermano, para el Cordero de Dios fue el medio de salvación para su pueblo. Así que permíteme decirte una cosa, cuando tú eres traicionado, tú no estás solo, hermano. Tú estás caminando justamente por el camino donde tu Redentor también caminó. Estás caminando por ese camino que sí es triste, te causa mucha angustia, te causa aflicción, porque nadie quiere ser traicionado, y menos por un hermano en la fe. Pero cuando eso te pasa, es porque estás caminando en el mismo lugar donde estuvo Jesús, siendo transformado a partir de eso en la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el ego orgulloso te quiere destruir, a ti el Señor te está metiendo ese carácter de humildad de siervo de Dios. A ti se te está formando el carácter humilde, de dar la otra mejilla, de ser capaz de perdonar, de ser capaz de ir detrás, de ser capaz de decir, está todo bien, no pasa nada. ¿Cuántas veces te perdono? 70 veces 7. Pero es que me caí muchas veces, y ahí estaremos para levantarte. Pero es que hice mucho daño, yo hice más a Dios y aún así me perdonó, ahí estaremos para levantarte. Pero no me merezco estar en la iglesia, ninguno se merece estar en la iglesia, pero Cristo nos ha perdonado, y como Él nos amó, nos ha dicho, amaos unos a otros. Así que no te preocupes cuando eres traicionado. Solo preocúpate de no ser tú el traidor, hermano, porque ahí sí tendrías un grave problema. Habría simplemente más trabajo que hacer. Pero tu carácter, hermano, se está formando ahí. Hermanos, les voy a contar para acabar un testimonio que quizás ayuda también a entender esto. Cuando yo era más joven, tenía un grupo de amigos, y hubo un cierto día que me dejaron de hablar todos ellos a la vez. Entonces, claro, yo acabé solo en el colegio. Pasé como un mes comiendo solo, estando solo en el patio, estando solo en las clases, estando solo de camino al bus, de camino a casa. En los fines de semana no salía porque no tenía amigos. De verdad, me habían dejado de hablar todos. Después, pasado un mes, me enteré que fue a causa de uno del grupo que empezó a soltar chismes sobre mí, que no eran ciertos, pero simplemente por la bromita empezó a decir cosas sobre mí. Y ahí, hermano, en ese tiempo, fue la primera vez que yo fui a un hospital por un ataque de ansiedad. Así que sí, hermanos, todos sabemos lo que es ser traicionado, porque yo no me esperaba eso de ninguno de ellos. Eran mis fieles amigos. Mi esposa lo sabe, hermanos. Yo estaba todo el día con ellos, comíamos juntos, merendábamos juntos, en la clase estábamos juntos, nos faltó, incluso dormíamos juntos, porque quedábamos en casa unos de otros para jugar a la play, y ahí estábamos toda la noche, nos confiábamos todos. De verdad, hermanos, éramos fieles amigos, hasta que hubo traición entre nosotros también. Claro que no a este grado, pero ya me entienden. Todos nosotros tenemos alguna historia, algún recuerdo que nos pueda ayudar a entender esto. Pero ahí es donde el Señor te está formando ese carácter. Porque, hermanos, nunca son los de fuera los que te van a traicionar. Tú siempre vas a ser traicionado por los que están cerca de ti. Pero en esos momentos debemos aprender que la fidelidad, hermano, no se mide por los aplausos en la iglesia. No se mide porque la gente te diga qué buena prédica, qué gran ayuda, qué buen hermano eres, sino que se miden las heridas soportadas por la fe, en que nos soportemos unos a otros, en que nos amemos unos a otros como así Dios también nos ama. Y debemos tener en cuenta esto. Dios no nos está librando de las traiciones. Dios no nos libra de que seamos traicionados. Nos está librando por medio de ellas, de que nuestro carácter sea formado. Porque hay veces, hermano, que es necesario que suframos. Es necesario que, como dice Pedro, que aún sufráis un poco.
que aún seáis probados como por fuego, para que vuestra fe sea duradera, sea verdadera, sea resplandeciente como el oro. Por eso es necesario que seamos probados, hermano. Y cuando el ego de otros nos está hiriendo, Él nos está formando la humildad de Cristo. Así como dijo el rey David en el Salmo 41, versículo 9, dice: porque aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su calcañar. Y este es un verso cumplido en la vida del que lo escribió, pero también en la vida de Cristo, hermanos, con la traición de Judas. Así que David sintió la traición, Cristo vivió la traición, y tú que eres un creyente, vas a entender cuando veas que cada traición fue una herramienta que el Señor usó para acercarte más a la cruz. La traición que sufras en tu vida solamente sirve para acercarte más a la cruz de Cristo. Amén. Vamos entonces a orar.